Biblias en Juan 14. Juan capítulo 14 es la página 1101 en la Biblia que está en las bancas. Juan capítulo 14. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Juan 14, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crea también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Señor, pedimos ahora que bendigas la predicación de tu palabra. Bendigas a aquellos que también van a oír tu palabra, Señor, y que tú hagas tu voluntad en medio de tu pueblo, siempre para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la víspera de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él dirigió a sus discípulos las palabras más consoladoras que podemos encontrar en las Escrituras. Y hoy, esta noche, nosotros recurrimos a estas palabras porque en ellas nosotros encontramos vida, encontramos esperanza, encontramos paz, encontramos consuelo y encontramos claridad mientras nos afligimos por la muerte de la hermana Juanita. Y es justo y es correcto que nos aflijamos. Es justo y es correcto que tengamos tristeza, pero no como los que no tienen esperanza. Incluso nuestro Señor Jesús, Él lloró por la muerte de su querido amigo Lázaro. Así que el Señor entiende la tristeza y la pesadez que tú sientes durante este tiempo. Sin embargo, con este entendimiento también viene la promesa y la certeza de Cristo a través del Evangelio. Y hoy quiero que tú consideres conmigo las palabras de Jesucristo de justo antes de ir hacia la cruz para llevar nuestros pecados y abrir el camino al Padre. Si vemos el texto que leímos, el texto empieza con un mandamiento. Dice, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Y nos preguntamos, ¿es este un mandamiento cruel y un mandamiento despiadado para aquellos que están agobiados por el dolor? Para aquellos que sienten dolor, ¿verdad? De hecho, los discípulos de Jesús, ellos sintieron pena cuando oyeron estas palabras. Y para eso tenemos que recordar el contexto de por qué Jesús le dice esto a sus discípulos. Si recuerdan, el capítulo anterior, en el capítulo 13, el Señor les había dicho que Él se iba, que Jesús se iba, que se iba a la muerte y que ya no iba a estar más con ellos. Y esto obviamente causa una tristeza en los discípulos. En el capítulo 13, desde el versículo 36, dice, Señor, ¿para dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y esto obviamente trae aflicción y trae tristeza
a los discípulos, porque ellos no podían ver más allá del presente. Ellos solamente estaban agobiados por sus emociones y por sus pensamientos. Pero nunca es saludable el estar siempre en el presente. Es normal estar concentrado en las cosas más queridas para nosotros. Aquí vemos a los discípulos que están concentrados en Cristo. Y es normal estar concentrado en los asuntos más apremiantes de la vida. Así que los discípulos, ellos querían mantener a Jesús con ellos. Y estas cosas son normales, pero no siempre son las mejores. Es normal pensar que una pena o un dolor nunca se van a ir. Sin embargo, nunca pasa mucho tiempo. Nosotros no somos el dueño del tiempo ni del propósito bondadoso de Dios. Entonces Jesús, reconociendo que sus discípulos ya estaban atribulados y agobiados, con gran compasión y con gran sabiduría, les dijo que era hora de no estar más atribulados. Ellos habían pasado por las emociones desgarradoras de pensar que nunca más iban a ver a Jesucristo. Pero Él los dirige a algo mucho más grande. Él los lleva a algo mucho más duradero. Él los lleva a algo mucho más eterno, que es estar en la casa de su Padre. Podemos encontrar paz y descanso en los corazones atribulados en dos mandamientos que Jesús nos da. Luego de decirle a sus discípulos, y vean conmigo el texto, después de decirles, no se turbe su corazón, Él les dice, ¿cómo se puede hacer eso? Y primero le dice ¿qué? Crean en Dios. Crean en Dios. Y no en el Dios de tu propio deseo o de tu propio pensamiento. No en el deseo de tus peticiones y no el Dios de tu diseño. Cree en el Dios de las Sagradas Escrituras, en el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, el hacedor del cielo y de la tierra y el dueño de todas las cosas. Aquel a quien le pertenecen los cielos y la tierra. Cree en Dios, dice Jesús. Aquel que ha dado nombre a todas las estrellas. Aquel que sabe cuando un gorrión cae al suelo y aquel que conoce cada cabello de tu cabeza. Cree en ese Dios. Cree en el Dios que habita en la eternidad, en quien ningún hombre puede ni ha visto. Cree en el Dios que da aliento, que da vida, que no tiene creación ni tiene fin. Creen en el Dios que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, que es una ayuda para siempre en el presente y en los tiempos de necesidad. Cree en ese Dios que ha elegido un pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y que nos ha dado todas las cosas en Cristo. Medita en su infinita majestad, en su bondad amorosa, en su sabiduría, en su misericordia, en su amor. Medita en cómo envió a su Hijo en tu nombre. Y si conoces a ese Dios y crees en ese Dios, Cristo te dice, no se turbe su corazón, porque conoces ese Dios que calma los corazones atribulados. Pero nuestro Señor también nos dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Crean también en mí. Y nuevamente no debemos creer en el Jesús del sentimentalismo o en un Jesús de nuestra propia imaginación fantasiosa, sino en Jesucristo, el Señor revelado en las Sagradas Escrituras. En el único Hijo de Dios, que es igual al Padre, con todos sus atributos y con toda su naturaleza.
Crean en Jesucristo, que es eterno, inmortal, que Él mismo lo hizo todo y fuera de Él no hay nada. Que en Él habita la plenitud de la deidad. Que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen cuando se encarnó en este mundo. Que fue nacido bajo la ley para poder redimir a los que están bajo la ley. Crean en Jesucristo, crean en mí, dice Jesucristo, que vivió una vida sin pecado y que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que es nuestro gran sumo sacerdote, misericordioso y fiel y que conoce nuestras debilidades. Crean en Jesucristo, que predicó el evangelio del reino, que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos, que resucitó a los muertos y recibió a los niños y los tomó en sus brazos. Y dijo: de tales es el reino de Dios. Crean en Jesucristo, que cumplió toda justicia, quien dio su vida de manera voluntaria para satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados. Quien derramó su sangre y quien clamó de manera triunfante: consumado es. Que fue sepultado y el tercer día resucitó para la gloria del Padre y que ascendió a la diestra del Padre y que todavía intercede por su pueblo. Aquel que gobierna en su soberana majestad, que está lleno de gloria, de majestad y de poder, y que lo conocemos por muchos títulos: Hijo de Dios, Hijo de hombre, Mesías, Rey de reyes, Señor de señores, el buen pastor, la luz, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la palabra, el león de la tribu de Judá, el Cordero, el Alfa y la Omega, el gran Dios y Salvador, Cristo Jesús nuestro Señor. Crean en Él, crean en mí, dice Jesús. Y creyendo en Dios y en mí, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Pero Jesús también nos da la seguridad a aquellos que le pertenecen. Nos da una seguridad. Nos dice que el Padre tiene una casa grande, con muchos cuartos, con muchas habitaciones, muchas recámaras. ¿Verdad? La imagen que se nos da es la de una mansión o un palacio extenso que es interminable, que no tiene rival entre todas las naciones del mundo combinadas. Con cada lugar especialmente preparado para aquellos que morarán allí con Él. Es el lugar donde moran el Padre y el Hijo. Sus cimientos de piedras preciosas, sus puertas de perlas, sus calles de oro. Y no hace falta allí ni sol ni la luna, porque la gloria de Dios y el Cordero la iluminan. Y Jesús nos dice que Él se adelanta a nosotros. Que Él se adelanta para preparar un lugar para todos los que ha redimido mediante la compra de su muerte en la cruz. No faltará ninguno de los que Cristo aseguró su muerte. Hay lugar en la casa del Padre para todos aquellos por quienes Cristo murió en la cruz. Ningún elegido por la gracia soberana quedará fuera. Jesús mismo nos prepara un lugar. Cada habitación está amoblada con perfecto amor, con justicia y con paz. Donde no hay dolor, no hay muerte, no hay lágrimas, no hay enfermedad, no hay síndromes, no hay virus, no hay guerras, no hay angustias. El Cordero se asegura de eso. ¿Quién no quiere estar allí? Pero no ha terminado. Jesús mismo nos dice en el versículo 3, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy,
para que donde yo esté allí estén ustedes también. ¡Wow! Él nos llevará a ese lugar. Así que no dejes que tu corazón se turbe. Nos dice, cree en Dios, cree en Jesucristo, confía en la sabiduría, en el amor y el propósito de la promesa de Cristo. Él cuida de los que lleva a la casa del Padre, el camino al Padre, el camino a su hogar eterno de santidad perfecta, amor infinito y gloria divina se encuentra solo en Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Grandes promesas que tenemos en Jesucristo. Grandes promesas que tenemos en Jesucristo. Y nuestra hermana Juanita está disfrutando algunas de estas promesas hoy en día. Está en la presencia de Dios, gozándose con Dios, con su Salvador. Ella está viendo por fin lo que muchas veces creyó por fe. ¿Y qué nos diría ella? ¿Qué nos diría si de alguna manera pudiéramos tener alguna conexión con el cielo? O si ella se podría materializar en este momento aquí, en este servicio. ¿Qué nos diría? Después de todo lo que ha visto. Yo creo que ella nos diría que ha visto el rostro de Cristo y que no puede dejar de verlo, que no se cansa de verlo. Ella nos explicaría que todas las promesas del Señor se han cumplido en el cielo. ¿Verdad? Como dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. ¿Verdad? En un momento deslumbrante y sagrado, cuando ella respiró por última vez y su corazón se quedó quieto, ella vio el rostro radiante y acogedor del Creador del universo y el Salvador de su alma. Ella vio a Jesús cara a cara. Miró la mirada de Cristo. Y porque vio a Cristo, ella llegó a ser como Él. En este mundo, los pecados de Juanita habían sido perdonados a través de la sangre de Cristo. Pero en ese instante, ella se volvió sin pecado como su Salvador. De hecho, el pecado se convirtió en una imposibilidad para ella. En este mundo, a Juanita, por gracia, se le había dado la justicia de Cristo. Pero ahora, en ese momento, la justicia se convirtió en el aire que respiraba. Y ella fue liberada de las limitaciones de su cuerpo, tan devastado por la enfermedad. Un cuerpo que será transformado por Cristo para ser como el de Cristo mismo. Asombroso. Pero ¿qué más nos diría? Ella nos diría y nos aseguraría que el cielo es una realidad sólida, que existe un cielo. Tal vez ella citaría al apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18 cuando dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ella creyó esto por fe y ahora su fe se ha convertido en vista. Juanita está viendo lo real, lo eterno. ¿Qué más nos diría? Yo creo que ella nos diría, y de manera apasionada, que el Evangelio es nuestra única esperanza. La razón por la que el Evangelio es nuestra única esperanza es porque somos
tan pecaminosos que nunca podríamos ni en 1.000 millones de años expiar nuestros pecados, salvarnos de nuestros pecados. Y por eso es que Cristo hizo lo más difícil que se haya hecho en el tiempo y la eternidad para nosotros. Si Juanita aquí estuviera, nos diría que Jesús es el Salvador del mundo, que Él ha hecho en el tiempo una obra que va a durar por la eternidad. Y eso significa que Jesús está comprometido a perdonarte cuando te vuelves a Él. Jesús está comprometido a salvarte cuando Él es tu Salvador y tu Señor. Nada es tan hermoso como el Evangelio en un momento como ese. Y por último, yo creo que ella nos diría que la vida en esta tierra es corta, que la vida es muy corta, como nos recuerdan algunos salmos. Salmo 102:11, mis días son como sombra que se alarga, y yo como seco, como la hierba. Como el Salmo 90. Los días de nuestras vidas llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Verdad? Juanita, ella fue una vez una joven muchacha que parpadeó y sostenía a su hijo en sus brazos. Y parpadeó de nuevo y ahora está en los brazos de Jesús. Y ahora, hermanos, es el momento de ir a nuestro Salvador, de correr hacia Él en este momento de aflicción, de buscar su consuelo, de buscar su paz en el Evangelio y confiar con Él con todos nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Juanita, pero más aún te damos gracias por el Evangelio del Señor Jesucristo que la salvó de sus pecados. Oramos para que por tu gracia, obrando a través del ministerio de tu palabra, nos deja a todos y a cada uno de nosotros esa misma fe, de manera que podamos también ser justificados y vivir en paz y con el mismo gozo. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti hoy y te pedimos que nos permitas pasar el tiempo de nuestro tiempo aquí en la tierra, de tal manera que cuando pasemos de este mundo podamos estar preparados para encontrarnos contigo en tu reino celestial. Oh Padre, que nuestros corazones se llenen de amor por ti y que todas nuestras habilidades se usen tanto para hacer el bien y que podamos salir de las tentaciones que nos acechan. Que tu gracia crezca en nosotros y que nuestras corrupciones se debiliten cada día. Al mismo tiempo, Señor, olvidando las cosas que quedan atrás y mirando hacia adelante, que sigamos avanzando hacia la meta del premio de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a recordar este día cuán corto e incierto es el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, para que cualquier trabajo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, la hagamos con todas nuestras fuerzas y para la gloria de tu nombre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora